Buenas tardes, mi nombre es Sofía Juárez Peñalba, soy médica genetista del Hospital Austral. Hoy vamos a hablar un poco de genética y cardiología. Primero quiero agradecer mucho la invitación. Bueno, como todos ustedes saben, las cardiopatías congénitas es el defecto congénito más frecuente en la población, con una incidencia aproximadamente del 1% en recién nacidos vivos, ¿sí? Dentro de ese 1% de las cardiopatías congénitas, la mayoría de los niños nacidos con cardiopatía congénita no tienen otros defectos al nacimiento, pero hay un 25 o un 40% de los casos que se pueden asociar con otras anomalías o como parte de un síndrome genético identificado. Algunos puntos claves que vamos a hablar hoy. Las cardiopatías congénitas son las que más contribuyen a la morbilidad y mortalidad infantil en todo el mundo. Las causas genéticas conocidas dentro de las cardiopatías congénitas incluyen mutaciones de un gen único, microdeleciones o microduplicaciones y aneuploidías cromosómicas completas. Hay un porcentaje alto, como dijimos antes, de un 25 a 40% de asociación de cardiopatía congénita con otras malformaciones extracardíacas y o ocurren como parte de algún síndrome genético conocido. Sin embargo, hay un porcentaje de cardiopatías congénitas que no se asocian con otras malformaciones y que no aparentan ser partes de algún síndrome genético, pero que también pueden tener un origen genético, ¿sí? No necesariamente lo aislado es no genético. Los avances en los estudios genéticos han facilitado el diagnóstico y la identificación de nuevas causas genéticas de cardiopatía congénita, y la consulta y el asesoramiento genético son un componente integral en la evaluación de las cardiopatías. Entonces, dentro de las causas, como veníamos hablando, hay un porcentaje alto que todavía no conocemos la causa, entonces se dice que la causa es desconocida o multifactorial. Hay un 2% que puede ser ambiental o teratogénica, y después hay un porcentaje que abarca aproximadamente el 40% de las cardiopatías congénitas que se pueden asociar a alteraciones genéticas, o alteraciones de un gen único, o anomalías cromosómicas completas, o hablamos de microdeleciones o microduplicaciones. Ahora voy a entrar en detalle en estas cosas para que entiendan un poquito mejor. Para acordarnos un poco de lo que es la información genética, digamos, ¿se acuerdan que la información genética se guarda en el núcleo de las células y se agrupa como en cromosomas, que son como los libros de información genética? Nos gusta explicar que el cromosoma es como un libro de información. Dentro de cada célula nosotros tenemos 46 cromosomas, ese es el número habitual. Entonces es una biblioteca que decimos con 46 libros, ¿sí? Cada libro es como un cromosoma. Entonces, para mirar toda la biblioteca y para mirar todos los cromosomas y toda la información genética, lo que hacemos es hacer un cariotipo, ¿sí? El cariotipo lo que hace es un estudio que mira toda la información genética grande, o sea, la estructura grande. Mira los libros, cuenta que estén todos los libros, que no falte ni que sobre un pedazo grande de un libro. Pero cuando yo quiero ver microdeleciones o microduplicaciones, que son cambios más pequeños, para ver hoja por hoja, digamos, el cariotipo no me va a servir. Entonces hay un estudio que se llama microarray que sirve, digamos, para detectar estas microdeleciones o microduplicaciones. Y después, para ver letra por letra, o para ver palabra por palabra, digamos, o gen por gen, no me sirve ninguno de los estudios anteriores y lo que tengo que pedir es un estudio por secuenciación, ¿sí? Vamos a entrar en detalle en cada una de estas cosas, pero la secuenciación puede ser una secuenciación exómica completa que estudie todas las letras de todos los libros, o un panel que estudie solo las letras que yo quiero estudiar, o un estudio dirigido para estudiar una sola letra, en realidad una sola palabra, que se asocia a lo que yo quiero buscar. Entonces, como bien hablamos antes, dentro de la etiología de las cardiopatías congénitas, dijimos que el 50-60% de los casos son de causa desconocida, 3 al 5% de los casos se asocia con anomalías de un único gen, ¿sí? O un gen único, 10 al 15% de los casos se asocia con anomalías cromosómicas numéricas o estructurales. En realidad, acá hablamos más de numérico. Todo este porcentaje hablamos más de anomalía estructural o
variantes en el número de copias, que ahora les voy a explicar un poco de qué se trata ese concepto. Y un 2% más o menos hablamos de todo lo que tiene que ver con ambiental. Hay más o menos 763 síndromes genéticos descriptos que se asocian con cardiopatía congénita como parte del espectro, ¿sí? Y dentro de lo que tiene que ver con las anomalías cromosómicas numéricas, ¿sí? Que es el primer grupo grande que hablamos dentro de las causas de las cardiopatías congénitas, dijimos que más o menos un 10 a un 15% se asocia con aneuploidías. ¿Sí? Las aneuploidías son alteraciones en el número cromosómico, que haya un cromosoma de más o un cromosoma de menos. Entonces, dentro de las aneuploidías, las más frecuentes asociadas con cardiopatía congénita son la trisomía 13, la trisomía 18, la trisomía 21, la monosomía del X o síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter. ¿Sí? Por ejemplo, la trisomía 13, en el 80% de los casos, el 80% de los pacientes con trisomía 13 tienen asociada cardiopatía congénita, el 90 al 100% de los pacientes con trisomía 18 tienen cardiopatía congénita, 40-50% de los casos con síndrome de Down tienen cardiopatía congénita asociada, 25 a 35% de los pacientes con síndrome de Turner y un 50% de los pacientes con Klinefelter. Entonces dijimos que más o menos un 50% de los pacientes con síndrome de Down tienen cardiopatía congénita. Las cardiopatías congénitas más frecuentes en el síndrome de Down son defectos del tabique, ¿sí? Ventricular o atrioventricular. ¿Y a qué cardiopatías uno podría pedirle un cariotipo? ¿Sí? Las cardiopatías que más frecuentemente se asocian con anomalías en el cariotipo son las alteraciones del septo ventricular, digamos del tabique ventricular o atrioventricular, la hipoplasia del ventrículo izquierdo, la coartación de aorta. Esas son las 4 por ahí que más frecuentemente encontramos asociadas a aneuploidías, ¿sí? Hablando de alteraciones en el número cromosómico. Entonces estas, el FALOT también, la doble salida del ventrículo derecho, todas esas cardiopatías uno podría ofrecerles un cariotipo como para descartar en primera instancia que el número cromosómico esté normal, ¿sí? Lo que no quiere decir que el resto de las cardiopatías que tienen un cariotipo normal, la causa no sea genética, sino que no es cromosómica o no es cromosómica por alteración del número cromosómico, que es lo que podemos llegar a ver en el cariotipo. El cariotipo es un estudio genético que lo que hace es evaluar los cromosomas y ordenarlos por tamaño y morfología. El cromosoma se ve así como una estructura que tiene un brazo corto y un brazo largo. El cariotipo lo que hace es, como dijimos antes, evaluar todos los cromosomas, entonces si hay un cromosoma de más o un cromosoma de menos, o si falta un pedazo grande de cromosoma, lo voy a ver con el cariotipo. Un pedazo pequeño de cromosoma, ¿sí? Como microdeleción o microduplicación, que era lo que habíamos dicho antes, el cariotipo no lo ve. Entonces yo necesito otro estudio, que puede ser un FISH, o puede ser un MLPA, o puede ser un array, como para detectar esa región más pequeña que con el cariotipo no se detecta. El síndrome de Williams, que no dice que es la microdeleción 7Q, ¿sí? Que en un 50-85% de los casos se puede asociar con cardiopatía, principalmente estenosis de la pulmonar. Hay varias más microdeleciones asociadas. El Jacobsen, por ejemplo, es una microdeleción del cromosoma 11, ¿sí? Que más o menos un 50% de los casos se asocia con cardiopatía congénita, hipoplasia del ventrículo izquierdo. Entonces, dentro de los estudios genéticos, como hablábamos antes, que nosotros podemos pedir, sabemos que los estudios genéticos han progresado considerablemente en los últimos años. Si bien el cariotipo sigue siendo probablemente el gold standard para el diagnóstico de aneuploidías puntualmente y anomalías cromosómicas grandes, como venimos diciendo, los métodos como el FISH y el array han demostrado ser muy importantes para detectar microlesiones y microduplicaciones
que por ahí con el estudio de cariotipo no lo podemos ver, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de este concepto de variantes en el número de copia, las variantes en el número de copia se definen, digamos, como ganancia o pérdida de material genético, ¿sí? Entonces, una microduplicación o una microdeleción es una variante en el número de copia. De acuerdo al tamaño y de acuerdo a la frecuencia que tenga en la población, hay variantes en el número de copia que pueden no tener ningún tipo de implicancia clínica y son benignas, y hay algunas variantes en el número de copia que pueden no ser tan benignas, ¿sí? Y después tenemos los estudios de secuenciación, que los vamos a ver un poquito más adelante, que son los que evalúan letra por letra, los que decíamos que evaluaban más alteraciones génicas puntualmente y no cromosómico, ¿sí? Que es más que nada para ver síndromes genéticos conocidos, como el síndrome de Noonan, ¿sí? Que vamos a charlar un poquito más adelante. Entonces, hay estudios que estiman que el 5 al 10% de las cardiopatías congénitas esporádicas, por ejemplo, no sindrómicas en pacientes con cariotipo y FISH normales, se deben a una variante en el número de copia poco frecuente, que está en el menos del 1% de la población, y que ese sea el diagnóstico probablemente de la cardiopatía congénita. Entonces, para meternos un poco en el síndrome de lesión 22q, que es el que por ahí más conocemos asociado a cardiopatía congénita, también se llama síndrome de DiGeorge. Es una enfermedad causada por lesión de una pequeña parte del brazo largo del cromosoma 22. Se estima una incidencia global aproximadamente de 1 en 2000 a 1 en 4000 nacidos vivos. La característica más frecuentemente de la carita, digamos, tienen algunas dismorfias faciales, si bien es un síndrome genético que es muy variable. Tienen las hendíbulas palpebrales estrechas, una nariz prominente, micrognatia o la perita pequeña, retraso de crecimiento, anomalías vertebrales, pueden aparecer hemivértebras. El 77% de los pacientes tienen un déficit inmunológico debido a una aplasia o hipoplasia tímica. Se observa hipocalcemia en el 50% de los casos y hay hallazgos clínicos adicionales que pueden incluir anomalías gastrointestinales como malrotación intestinal, ano imperforado, pérdida de audición, anomalías renales, anomalías dentales y problemas o trastornos de aprendizaje en un 70-90% de los casos. No suele asociarse con retraso madurativo severo, ¿sí? Hay veces que puede asociarse con algo de trastornos de aprendizaje, ¿sí? No son retrasos madurativos severos ni moderados. En general son más trastornos de aprendizaje. Es un síndrome genético que es súper variable. Hay pacientes que tienen mucha clínica, hay pacientes que tienen muy poca clínica. Hay pacientes que se hace el diagnóstico en la adultez porque tienen un hijo afectado con DiGeorge y uno hace ahí el diagnóstico de alguno de los padres. Para darles una idea de la... aproximadamente el 77% de los pacientes tienen defectos cardíacos congénitos, principalmente, como habíamos dicho antes, el tronco arterioso, tetralogía de Fallot y defectos ventriculares del septo. Más del 70% de los pacientes tienen anomalías en el paladar, ¿sí? Que pueden provocar un habla hipernasal y dificultades para la alimentación, ¿sí? Pueden tener úvula bífida, cleft o en el labio o cleft palatino. Y en general la región que está faltando o la región que está deletada en el síndrome de 22q es la región que está marcada acá, que va entre A y B. Este es un pedacito del cromosoma 22 y la lesión más frecuente abarca esta región, ¿sí? De A a B. Hay un 34% de pacientes que no tienen esta lesión, sino que tienen una lesión que va de B a C, de C a D o de B a D, ¿sí? Y esas regiones no están incluidas dentro del FISH, que es la sonda que uno pide muchas veces para ver 22q. Vieron que uno pide FISH para 22q, abarca esta región. Entonces, las regiones que no están incluidas dentro del FISH, si bien es la región que más frecuentemente está asociada a la lesión 22q, tengan en cuenta que no siempre están abarcando todos los 22q, ¿sí?
Entonces hay veces y puntualmente los últimos trabajos hablan que el mejor estudio en realidad para evaluar 22q es un MLPA que me abarque toda la región que puede estar faltando o un array, ¿sí? Que me detecta, al detectar microduplicaciones o microlesiones, me detecta esa región que está faltando. Bien. Entonces, como dijimos antes, para estos estudios puntualmente el cariotipo probablemente no me va a servir, sino que es mejor pedir un array. El array es un estudio que lo que hace es más computarizado, ¿sí? Hay un paciente control y un paciente en estudio, que es el paciente que yo estoy estudiando. Y a través de la computadora uno puede definir si falta un pedacito de cromosoma o sobra un pedazo de cromosoma. Son microlesiones o microduplicaciones muy pequeñas. Hacia la derecha o hacia la izquierda me habla de que hay región faltante o sobrante de este cromosoma, ¿sí? Bien. Entonces el array muchas veces dentro de los defectos estructurales congénitos agrega hasta un 6% más de detección, ¿sí? O sea, de diagnóstico contra el cariotipo. Entonces hablábamos antes de este concepto de copy number variant o variantes en el número de copia. Y después están los SNPs, que probablemente ustedes escucharon nombrar, que a diferencia de las variantes en el número de copia, los SNPs se diferencian porque en realidad lo que hay es afectan a un nucleótido, ¿sí? O sea, está el cambio de una guanina por una citosina o una timina por una adenosina, ¿sí? Entonces cambia una letra en vez de cambiar un pedazo de cromosoma, como habíamos dicho antes, una microlesión o una microduplicación que involucra varias megabases o mucha información genética. En este caso, el cambio es una letra por una letra. Entonces, habíamos hablado que hay variantes en el número de copia que pueden estar asociadas con cardiopatías congénitas aisladas, ¿sí? Acá les muestro algunas, ¿sí? Claramente no es importante que lo sepan, pero vean que muchas de las cardiopatías congénitas aisladas que uno piensa que puede no tener una causa genética, muchas veces se trata de alguna variante en el número de copia o microlesiones o microduplicaciones, ¿sí? Y que esa sea la causa en realidad de la cardiopatía. Con un estudio de array lo voy a poder ver. Y después tenemos todo lo que tiene que ver con génicos, ¿sí? Dijimos que estaba todo lo que tenía que ver con anomalías cromosómicas, las aneuploidías, las anomalías estructurales o microlesiones, y después vamos a la letra, al gen, ¿sí? Hay varios genes que se pueden asociar con cardiopatías congénitas, por ahí uno de los más frecuentes es el síndrome de Noonan, ¿sí? Y el síndrome de Noonan, el estudio diagnóstico para pedir el síndrome de Noonan no es ni un array ni un cariotipo, sino es una secuenciación, ¿sí? La secuenciación es evaluar letra por letra o gen por gen para ver si hay alguna variante, ¿sí? Hay un panel que uno puede pedir para el síndrome de Noonan donde evalúa todas las palabras o todos los genes que se asocian con el síndrome de Noonan, que se llama rasopatías en general. Eso es cuando tengo una sospecha diagnóstica. Hay veces que no tengo una sospecha diagnóstica y se puede pedir una secuenciación exómica clínica tratando de buscar todas las letras que se pueden asociar con la clínica que tiene mi paciente, ¿sí? Entonces, de acuerdo a un poco la sospecha clínica, de acuerdo al estudio que yo quiero pedir. El síndrome de Noonan, en un breve repaso, ¿sí? Es un trastorno genético caracterizado por baja talla, cardiopatía, rasgos faciales típicos y alteraciones esqueléticas. La frecuencia aproximada es de 1 de cada 1000 a 2500. Las características clínicas que tiene el síndrome de Noonan son anomalías faciales como hipertelorismo y epicanto, hendiduras palpebrales hacia abajo, ptosis palpebral, cuello corto y ancho, orejas bajas, la implantación del pelo es baja también, tienen baja talla, tienen pectus excavatum en general, hay un aumento de la distancia intermamilar, ¿sí? Hipertelorismo mamario se llama, escoliosis en el 15%. En general las caritas son bastante particulares, tienen ptosis palpebral bilateral, orejas bajas y rotadas, el cuello bien corto.
La cardiopatía más frecuentemente asociada al síndrome de Noonan, en general, es la estenosis valvular pulmonar. Pueden hacer miocardiopatías hipertróficas en el 20 al 30% de los casos, ¿sí? En general, como el 22q no suele tener un retraso madurativo severo, muchos pacientes llegan de adultos a la consulta, pero hay un porcentaje de pacientes que en general tienen retraso madurativo leve, ¿sí? Un 25% de los casos. Pueden tener trastornos de coagulación, con lo cual si hay una sospecha diagnóstica de Noonan, es importante estudiar la coagulación previo a cualquier cirugía, ¿sí? Pueden tener criptorquidia. Y en general estos son los genes, ¿sí?, que uno busca asociados al síndrome de Noonan. El más frecuente es este, el PTPN11. En el 50% de los pacientes se encuentra una variante en este gen. Pero hay muchos otros genes que se asocian con el síndrome de Noonan. Entonces uno pide un panel que abarque todos estos genes, ¿sí?, como para hacer diagnóstico. Y después también tenemos otros genes asociados a cardiopatía congénita, ¿sí?, aislada, que también pueden verse afectados, ¿sí? Entonces hay que ver, pedir, ¿no? Entonces esto es un pequeño algoritmo para diagnóstico. Las pruebas genéticas más comúnmente utilizadas en las cardiopatías congénitas son el cariotipo, como vimos antes, el array, el FISH en algunos casos, los paneles, y más recientemente se puede agregar también la secuenciación exómica clínica, ¿sí?, que es evaluar todas las letras asociadas a la clínica del paciente. Entonces, cuando yo tengo un paciente con una cardiopatía congénita, lo que primero pido es, si sospecho alguna neuploidía, puedo pedir un cariotipo, ¿sí?, para ver las trisomías 13, 18 y 21 o el síndrome de Turner, ¿sí? Si yo sospecho que puede haber un DiGeorge o un síndrome de Williams, por ejemplo, puedo ir a pedir un FISH o puedo pedir un array. Cuando tengo una cardiopatía severa o tengo una patología cardíaca severa más alteraciones extracardíacas, puedo pedir un array, ¿sí? Cuando el array es normal, puedo pedir directamente una secuenciación exómica clínica, ¿sí?, para evaluar un poco cuál es la causa de esto que le pasa a mi paciente. Yo tengo en claro que quiero ir a testear un síndrome genético en particular, por ejemplo, un síndrome de Noonan, voy a pedir directamente un panel. Si el panel me da negativo, puedo pedir una secuenciación exómica clínica, ¿sí? Si en la secuenciación exómica encuentro que hay una variante de las conocidas asociadas a cardiopatía, ya tengo el diagnóstico. Hay algunas variantes que se llaman de significado incierto, que son cambios en la información genética que no sabemos si son buenos o malos. En general, en esos casos uno pide estudios a los padres para ver si es un cambio que es heredado y puede tener que ver con la clínica de mi paciente o no, para poder orientarme si podría llegar a ser un cambio patogénico o no. Y a la hora de asesorar para los riesgos de recurrencia, tenemos que entender que establecer un diagnóstico genético preciso es de importancia crítica, ya que tiene implicancias no solo para el manejo médico y el seguimiento a largo plazo, sino también para la comunicación de los riesgos de recurrencia y la planificación familiar. En general, cuando es un síndrome genético conocido, los riesgos de recurrencia son fáciles, digamos, porque si es, por ejemplo, un síndrome de Noonan, sabemos que el 50% de los pacientes que tienen síndrome de Noonan pueden tener hijos afectados, ¿sí? Entonces son patologías que, al ser conocidas, conocemos también los riesgos de recurrencia. Lo difícil, más que nada, es evaluar riesgo de recurrencia cuando las cardiopatías son aisladas, ¿sí? Pues hay varios estudios epidemiológicos que evalúan las tasas de recurrencia familiares, y lo que dicen es que aproximadamente hay un riesgo de recurrencia de un 5 a 10% para cualquier cardiopatía congénita cuando uno de los padres o alguno de los hermanos es afectado. Y en general, cuando no hay otros casos en la familia, el riesgo se reduce aproximadamente a un 3%. Y acá son cuadritos donde me muestra los riesgos de recurrencia en cada caso, en el síndrome de Down, en el síndrome de Turner, donde los riesgos de recurrencia son bajos. Las microlesiones 22q en general son de novo, o pueden ocurrir por primera vez en un paciente, pero pueden llegar hasta un 50% de riesgo de recurrencia en caso de ser familiares.